Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Estas palabras forman parte, este versículo forma parte de la introducción del libro de Apocalipsis, quizás el libro más conocido de la Biblia por muchas de las personas que no leen la Biblia, ¿no? Todo el mundo ha oído hablar del Apocalipsis y de alguna manera con conocimiento de alguna referencia profética, algún tema que tiene que ver con los últimos tiempos, en fin. De alguna forma hay alguna información sobre este maravilloso libro del Nuevo Testamento, que es en nuestras Biblias el último libro de la palabra de Dios, del Nuevo Testamento específicamente. Pero hoy quisiera no adentrarnos en los temas proféticos ni en las cuestiones que tienen que ver con los últimos tiempos. Más bien quiero enfocarme en las palabras que forman parte de esta introducción y que se aplican no solamente a la profecía de Apocalipsis, pero realmente se aplican en sentido general a todas las Sagradas Escrituras. El texto dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y el énfasis que quiero hacer está en tres cosas que se dicen acerca de esta profecía, que se aplica perfectamente al resto de las escrituras. El escritor sagrado dice bienaventurado, y esa palabra significa felices son, dichosos son. ¿Quiénes son los dichosos? ¿Quiénes son los bienaventurados? Bueno, son los que reciben la palabra de Dios. Por eso el texto dice bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, los que oyen. Hay un texto de la Biblia que dice que la fe viene por oír la palabra de Dios. Así que cuando usted escucha la palabra de Dios, esa palabra produce un efecto en su corazón que anima su alma, fortalece su espíritu, corrige sus pasos, guía su vida. Por eso el texto dice bienaventurado, feliz, dichoso el que oye la palabra de esta profecía. Y así es en sentido general con el que oye la palabra de Dios, porque el que oye la palabra de Dios está expuesto a la bendición de Dios. Y recuerde que siempre la fe viene por oír la palabra de Dios. Pero también dice el texto, bienaventurado no solamente los que oyen, sino los que leen. El que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Eso quiere decir que no solamente debemos de limitarnos a ir a la iglesia para escuchar, oír el mensaje que se nos predica, que se nos enseña, sino que nosotros mismos debemos de leer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios se nos dio justamente para eso, para que podamos exponernos a ella. Y una buena manera de nosotros exponernos a la palabra de Dios es no solamente escucharla mientras se nos predica y se nos enseña, sino al mismo tiempo leerla por nosotros mismos, de tal forma que nuestra vida pueda ser edificada y bendecida por la lectura meditada de la palabra
de Dios. Es la Biblia, la palabra de Dios, un tesoro. Es un tesoro. Es la palabra de Dios, la Biblia, la lámpara. El salmista dice a sí mismo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En un mundo de oscuridad, en un mundo de tinieblas, y exactamente en ese mundo en donde vivimos, donde hay tanta oscuridad y tantas tinieblas, la palabra de Dios es luz a nuestros corazones. La palabra de Dios es lámpara que ilumina nuestro sendero y nos permite caminar con seguridad en el ámbito de la voluntad de Dios. Por eso, perfectamente, este texto dice en una frase que se aplica a toda la Biblia: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Pero no solamente los que la oyen o los que la leen, sino los que la obedecen, dice el texto, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, la bendición se completa, la bienaventuranza se completa cuando usted se expone a la palabra de Dios. Usted la oye, la palabra de Dios. Pero cuando usted la lee, y atesora en su corazón, en su alma, tantas maravillosas verdades, esta revelación de Dios incomparable, gloriosa, poderosa, que nos anima, nos fortalece, nos bendice, nos sostiene, nos guía. Pero no solamente la oímos y la leemos, sino los que la guardan. Bienaventurados, felices. O sea, la bienaventuranza se completa con la obediencia. Dios, eso es lo que espera de nosotros. Lo que espera de nosotros el Señor es que usted y yo obedezcamos su voluntad, obedezcamos su palabra, sigamos la senda de sus instrucciones, caminemos en nuestra vida en la ruta que Él ha trazado en su palabra. Es decir, porque de nada nos serviría escucharla y leerla si no la obedecemos. Así que la bienaventuranza, la felicidad, la dicha se completa con la obediencia. Así que pídele al Señor que te ayude y nos ayude a cada uno de nosotros en cada área, segmento, aspecto de nuestra vida, que nos ayude a hacer su voluntad. Y si hemos faltado en algo, que nos perdone, pídeselo, pero que te dé la gracia suficiente para vivir en el ámbito de su voluntad, de su palabra. Porque es bienaventurado el que escucha, el que lee y el que obedece la palabra de Dios. Que Dios nos ayude a expresar con nuestra vida esa bienaventuranza, a vivirla en nuestros corazones. Que Dios nos bendiga. Te habló el pastor Freddy Noble, pastor de la Primera Iglesia Bautista Hispana de Manhattan. Dios te bendiga.